Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos aquí la visita del contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, quien viene a comentar con nosotros diversos temas de interés para todos. El contador Mario Humberto Ortiz Sotelo es egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene un posgrado en el ITAM sobre Derecho Tributario, ha sido síndico del contribuyente, ha sido presidente del Colegio de Contadores en el estado de Veracruz, ha sido consejero de Coparmex. Bueno, pues es una persona preocupada por la situación que vive el país y desde su óptica, desde los cargos que ha tenido, pues ha tenido, válgase la redundancia, la posibilidad de escuchar opiniones, comentar con otros actores relevantes que hay en el país, estudiar, prepararse para tener una visión general sobre la situación que tiene México y sobre las alternativas de solución que existen para poder resolver esa problemática. Por lo tanto, con mucho gusto le damos la bienvenida al contador Mario Ortiz Sotelo. Bienvenido, Mario. Gracias a Grupo FM, gracias a ti por la oportunidad, sobre todo gracias al auditorio que nos va a prestar su atención para escuchar lo que a nuestro juicio podría ser lo que necesitamos para estar menos peor, pero para ser optimistas, para estar mejor, vamos a decirlo así. Claro, siempre el optimismo tiene que prevalecer, porque si no hay optimismo, pues la gente baja la guardia, y al bajar la guardia es más fácil que nos vaya mal. Tenemos que hacer lo posible para poder salir adelante. Yo quisiera, a manera de iniciar esta plática, platicar o comentar que durante muchos años México ha enfrentado una serie de dificultades, de problemas, de retos, y afortunadamente, con esfuerzo, con tenacidad, con sacrificio en muchas ocasiones, pero se ha salido adelante. Yo espero que encontremos el camino, que tengamos autoridades verdaderamente comprometidas y competentes para poder trabajar junto con la comunidad y de esa manera trabajar todos a favor de México para poder sacar al país del atolladero en que se encuentra. Para iniciar esta plática, Mario, quisiera comentar lo siguiente. También acaba de concluir la etapa de precampañas. Pues yo no entiendo para qué precampañas, con todo el gasto y el desgaste que esto implicó, porque finalmente hay candidaturas únicas. Ya sabemos de antemano que no había elecciones internas, o si en algún partido las hubo, pues simplemente era un mero formulismo, porque había solo un candidato por partido, un precandidato. Pero bueno, hemos escuchado en estos días de precampaña que acaban de terminar hace poco, hemos encontrado muy pocas propuestas por parte de los candidatos o precandidatos. Hemos encontrado también, o hemos escuchado muchas promesas donde se nos dice lo que la gente quiere escuchar, pero son promesas que, en mi opinión, pues la mayoría no tienen sustento, porque nos dicen qué quieren que tengamos, pues como vivir mejor, como superar la crisis, etcétera, pero no nos dicen cómo le van a hacer. Eso es problemático. Pero también hemos escuchado muchos ataques y creo que han escuchado los precandidatos, pues muy poco a la ciudadanía. Por eso es la invitación que te hicimos. Si tú en un momento dado tuviera la representación de la ciudadanía para hacerle un planteamiento a todos los precandidatos, la pregunta aquí sería, ¿qué les pedirías que hicieran en materia económica para poder salir del subdesarrollo en que estamos? Bueno, indudablemente
que la pobreza, que es lo que más trae el subdesarrollo, se combate con riqueza, con generación de riqueza, pero la cual debe de ser debidamente distribuida. Si generamos riqueza para que se acumulen unos cuantos, de nada nos sirve, va a seguir habiendo muchos pobres. La riqueza debe ser compartida, debe ser debidamente distribuida, y en eso es en lo que se debe trabajar. Ahora, ¿cómo se distribuye mejor la riqueza? Precisamente se requiere de infraestructura, una infraestructura que nos provea energías a precios competitivos, una infraestructura que nos permita medios de comunicación, carreteras, ferrocarriles, etcétera, etcétera, a buenos costos y sobre todo existentes, reales. Hay muchos puntos en toda la geografía de México que a mí me encanta recorrer y cada vez requiere un vehículo más rudo, más sofisticado, casi un 4x4. Es increíble que a lugares que son preciosos y que tienen bellezas naturales, antes era fácil acceder en cualquier vehículo. Hoy necesitas un vehículo pick-up por lo menos, y aparte necesitas tener mucha valentía para enfrentarte a toda la delincuencia que puede haber rodeando esos lugares, que se van a aprovechar de que no hay iluminación, de que vas muy lento porque hay topes y aparte baches. Entonces es muy fácil que están desolados, va poca gente por allá. Entonces ya se volvió un punto de vista, unos lugares difícilmente transitables y de peligro además. Eso hace que se queden aisladas muchas poblaciones y que no llegue riqueza que se genere y que se redistribuiría en esas zonas. ¿Cómo llegan? Les llegan únicamente las promesas políticas del famoso Progresa, ¿no? Y así no vamos a salir. El chiste es llevar infraestructura para que la gente vaya, la gente acuda, la gente intercambie, ganen dinero, vengan a las ciudades a comprar ellos y los de las ciudades vayan hacia allá a conocer esas bellezas y se gaste. Eso es lo que se necesita y eso es lo que no vemos. Repito, en cualquier lugar encuentro carreteras más abandonadas, más descuidadas, que hace 20, 25 años. Así estamos de tristemente y ejemplos puedo dar muchos, ¿no? Y problemas también. Un ejemplo fácil, Temazcal, que da a la presa Miguel Alemán, que es una belleza, es una laguna que ya la quisieran. Yo lo he visto en lugares de Estados Unidos, lagunas mucho más chicas, presas mucho más chicas, con una infraestructura tremenda y le sacan jugo con todo lo que es motoesquíes, esquís, yates, pescas, lugares de... Y aquí ya no ve y los pocos restaurantes que hay, que son menos, están vacíos. Tienes un problema de una carretera dificilísima. ¿Y por qué político? Porque como Temazcal es Oaxaca y acá es Veracruz, entonces ahí tenemos el problema de que no hay, la federación tampoco se hace que armonicen, y entre son personas manzanas se van deteriorando cada vez más esos caminos. Eso es en cuanto a vías de comunicación, que son muy importantes, pero también hay otras cosas que frenan nuestra economía. Ya lo mencionaste tú de forma muy breve, pero altos costos de los combustibles, altos costos de la energía eléctrica, prestaciones, lo agrego yo, prestaciones laborales que no son deducibles, impuestos a la mano de obra. Bueno, pues así difícilmente va a haber más generación de empleo. Bueno, esto es consecuencia de que no hemos tenido gente preparada, con honrosas excepciones, en las legislaturas. Y aquí va de la mano. Si ahorráramos en 200 diputados, en 64 senadores, en todos los regidores, habría mucho más recursos que se podrían canalizar a la infraestructura. Y eso nos ayudaría muchísimo, porque ¿de qué nos sirve que haya tanto legislador si estamos en el absurdo que un país que necesita empleo grava, hay impuestos sobre nóminas? Esos impuestos tuvieron un origen cuando íbamos a ser eminentemente maquiladores. Decían, bueno, ¿y qué hacemos con de qué vamos a vivir? ¿Con qué hacemos la infraestructura para todos los trabajadores? Bueno, pon un impuesto sobre nóminas y ya que las empresas, las utilidades difícilmente las van a dejar en este país, no vas a tenerlos por impuesto sobre la renta, bueno, ponles un impuesto sobre nóminas. Pero eso era absurdo. La verdadera solución era, no, los impuestos al consumo, déjalos en cada localidad. Entonces, y la gente que gane, no le graves la nómina, mejor que suban los sueldos y ellos al gastar van a darte el impuesto al consumo y con eso vas a recuperar tus finanzas. No tienes que gravar la nómina, tienes que generar que haya mucho empleo. Esas cosas erróneas,
consecuencia de una mala preparación a nivel de pues del servidor público, los políticos que no ponen una política de ingresos adecuada, que para eso pues hay que estudiar, hay que comparar, hay que ver cómo le resuelven en otros lugares del mundo. Aquí se ha hecho de una manera absurda, de una manera ocurrente, y entonces, consecuencia de eso, tenemos la problemática que tenemos y que ahora nos implica lo que yo siempre he abogado por la reforma fiscal integral, algo que cambie la recaudación y también la disposición de los recursos para que se hagan de manera más eficiente. Hace falta recaudar más, pero no subiendo impuestos, sino incorporando a la economía formal a todos los informales. Pero también hace falta otra cosa, Mario. Hay que pedirle al gobierno que gaste mejor. Yo no entiendo cómo la burocracia crece y resulta que estamos en época de computadoras, en época de la informática, en época de todos los adelantos que existen, inclusive en cuanto a comunicación se refiere, que hacen innecesario tantos cargos, tantos puestos como había hace años en la oficina. Por ejemplo, antes había una secretaria para cada ejecutivo. Yo hace años no tengo secretaria. Yo tampoco. Yo hago mis cartas, simplemente están en la computadora el formato, cambio la fecha, cambio algunas cosas y hago yo la carta a mi gusto, en una forma muy rápida. Esto que platicamos nosotros, que estamos en iniciativa privada, pues tal parece que no lo han entendido los gobernantes, porque el número de burócratas crece, se gasta muchísimo dinero en la nómina y obviamente para hacer infraestructura no hay dinero. Así es, y estamos gastando además, aquí hay dos tendencias muy criticables. Gastamos incorporando a la burocracia municipal, estatal y federal a muchas gentes por compromisos políticos, por promesas de campaña, por ayudar a gente, y no tienen ni la capacidad, ni tampoco van a tener un ingreso que les permita resolver de manera real su problemática. Van a ir saliendo, pero eso los va a hacer susceptibles en la medida que tengan un pequeño coto de poder de la corrupción. O sea, yo desde aquí me sirvo porque desgraciadamente en tantos años de corrupción y de impunidad se ha generado en gran parte de la población el sentimiento de que pues si ahí estás, sírvete del puesto, aprovecha, pues qué tonto eres, si estás ahí, ¿por qué no te sirves de él? Cosa que definitivamente nos va a conducir, de no corregirse, al despeñadero, a la atrocidad. No se justifica de manera alguna que tenga la oportunidad de servir a su comunidad se sirva de los recursos destinados al bienestar de esta. Pero entonces encontramos un gasto excesivo en gente que no va a resolver el problema y que posiblemente incluso eleve los niveles de corrupción. Y segunda, no avanzamos, todos esos recursos se los quitamos a lo que debía ser infraestructura. No avanzamos en la tecnología y tenemos gente que lejos de aplicar criterios fríos, así hablando por ejemplo en el SAT, es decir, reconoce que así como tienes tú el derecho y yo la obligación de pagar impuestos, tú el derecho de recaudarlos y yo de pagarlos, también el mismo derecho es de que si yo exporto, tienes que devolverme mis impuestos, porque así lo marca la ley. Yo tengo el derecho a pedir, tú tienes la obligación de devolverlos. Y hemos encontrado que ahí una hacienda es peor que cualquier contribuyente. Encuentra 1000 modos de evitar devolverte el dinero. Así como se le critica al empresario que encuentra 1000 modos para no pagar, del otro encontramos 1000 modos para no devolver. ¿Sí? Inventando cuestiones que después hay que dirimirlas en los tribunales y eso también hace un costo social enorme. Y un costo enorme y pérdida de tiempo. Yo creo que el empresario tiene que estar preparado y programado y trabajando para hacer más eficiente su empresa, para generar más empleo, no para estar viendo cómo atender trámites burocráticos para poder pues lograr algún objetivo. Nada más un punto para concluir y poder pasar a tener una pausa. Pero mira, el gobierno en conclusión debe de ser más transparente, debe ser más eficiente, debe de atender lo prioritario y no lo superfluo, debe atender todo con criterio y con visión de Estado, de estadista, no de política. Vamos a mover esto así para poder tener
cierta ventaja en la próxima contienda electoral. Creo que tiene que cambiar ahí el cassette. Y un último detalle sobre el tema de los impuestos. Yo creo que si va a haber una reforma fiscal, por favor, que tomen en cuenta a los contribuyentes, porque si no, hacen verdaderos engendros que en lugar de simplificar, enredan. La semana pasada me tocó ver un caso donde necesitábamos elaborar una factura para un cliente, pero como ahora ya está todo regulado por burócratas que en un cuarto de guerra o en un cuarto oscuro decidieron por todos, pues resulta que tuvimos que hacer consultas porque no sabíamos qué concepto poner. O sea, en lugar de simplificar, complicaron. Y además, insisto, cada vez más requisitos para el contribuyente, y ellos en cuanto a transparencia en el manejo de los recursos, pues simplemente no hay piso parejo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en su programa Líderes de Opinión y estamos comentando diversos tópicos con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Mario, bueno, pues de alguna manera la economía tiene que impulsarse, tiene que mejorarse. Estando bien la economía, la gente está satisfecha, está tranquila, pero además baja la inseguridad porque la gente tiene empleo y al haber empleo ya hay menos atracción a seguir el camino equivocado de la delincuencia o a convertirse en delincuentes para poder llevar a la casa el sustento. Habiendo empleo, todo mejora. Es correcto, el sistema social, los seres humanos eminentemente sociales, en la medida que nos sentimos con la capacidad de ser productivos, somos felices. Y la felicidad evita que tengas conductas antisociales. Si tú te sientes útil, si sientes que tienes una remuneración que te permite a mayor o menor grado resolver tu problema, difícilmente vas a incurrir en un delito, porque atentaría contra esa felicidad que ya tienes al sentirte útil y sentirte reconocido por la sociedad. Entonces, eso es lo que desgraciadamente, regresando un poco al tema de las campañas, dilapidamos los escasos recursos económicos, se dilapidan sin piedad alguna. Todas estas precampañas, uno de los candidatos sabíamos desde hace 6 años que iba a ser nuevamente, ¿no? No, desde hace 12. Bueno, ese ya, pero por tercera vez iba a intentarlo con un nuevo partido incluso, ¿no? Porque ya los de su partido ya no lo querían. Bueno, el otro, tampoco hubo una duda una vez que se definió, que eso de que vamos a ver si el sector del partido me apoya para que yo sea el candidato, ya sabíamos que no iba a pasar, más que iba a ser él el único. Y en el otro caso, pues también. Entonces, toda esta farsa que nos tomen el pelo, haciéndonos creer, nomás prolonga una campaña de publicidad, que es lo que son las campañas políticas. Son igual que una campaña donde yo me voy a pasar bombardeando, dicen, mire, y con este producto usted va a ser el hombre más feliz, el mejor marido, el mejor amante, el mejor, no, sin decir por qué, simplemente te voy a llenar la cabeza de ideas de que con eso es lo mejor. Y es lo que se hace en las campañas, por eso vemos muchas ofertas que dicen, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar todo lo que tú quieres, pero no te dicen cómo, porque no tienen ni idea de cómo lo van a hacer. ¿Por qué prolongar tanto tiempo esta calamidad de que en lo personal yo cada vez que oigo eso me siento timado, me siento con una pretensión de engaño de estas personas, ¿no? Hoy vemos un Andrés Manuel que sabe que la tiene cerca y dice voy por todo, y vénganse, súmense conmigo los del ex sindicato de CFE, de Comisión Federal de Electricidad, de Compañía de Luz y Fuerza, perdón, vénganse todos los maestros, todos los inconformes, aquí caben, soy incluyente, porque dicen, la medida que yo suma más gente, con eso la voy a resolver. Importándole muy poco, ojalá no les cumpla, porque si les cumple estaríamos en verdaderos problemas de retrocesos que se acumularon por muchos años y que después se resolvieron, en mayor o menor medida, pero se resolvieron, y ahora el pretender darles ánimo, vengan en un ánimo meramente electoral, es simplemente publicidad de la más barata que encontramos, nada más, compre este producto, que al final no va a servir para nada. Eso es, y ahí cuántos recursos se están yendo, cuánto tiempo, cuánta distracción para todos los mexicanos, en lugar que hagamos actividades productivas. En materia tributaria, las empresas en México destinan infinidad de recursos materiales, económicos y humanos
a cumplir con 1000 regulaciones. No hay ningún ciudadano en el mundo, y lo digo categóricamente, que tenga que cumplir con tantas obligaciones fiscales y de manera tan sofisticada como es a través de medios electrónicos como en México. Ni siquiera tuvieron la decencia de quitar las declaraciones informativas llamadas DIOT, cuando lo prometieron de hace 3 años. La factura electrónica va a permitir que se quiten estas declaraciones informativas. Si ya sabes en la décima de segundo que estoy emitiendo un comprobante a nombre de quién y por cuánto y hasta por qué concepto, ¿para qué quieres que cada mes aparte te haga una declaración listándote a todos mis proveedores y a todos mis clientes con los que tuve operaciones? Ya lo tienes, ya no me sigas fastidiando pidiéndome más y más y más información. Ahí luego, si incumplo con eso, me pueden de suspender mi sello electrónico, ya no puedo facturar y hay que ir a hacer un trámite tremendo, o por lo menos una multa de 17,000 pesos por cada mes que no se presente, cuando no se necesita. Entonces, ¿por qué ese afán? Están afectando a la gallina de los huevos de oro. Así es, porque aquí decíamos de la generación de riqueza para combatir la pobreza. Son 2 vertientes importantes para generar riqueza: la infraestructura y la otra, la libertad de empresa. Entre más regulemos, menos oportunidades hay que la gente sea empresaria. Es poner a competir al ciudadano en una carrera poniéndole un grillete con una bola de esos como las que usaban en la época de la esclavitud. Es muy difícil poder salir adelante, y ahora en una economía globalizada, menos, porque en otros lados las autoridades estimulan la generación de empleos, estimulan la creación de empresas, y aquí con tanta regulación estorban. Y aparte tienes aquí 2 opciones: los que se van por la libre, comercio informal, que se va por la libre, todo lo que es ilegal, esos no están sujetos a ninguna de estas obligaciones, y en un esquema de alta corrupción, impunidad, pues se vuelve una autopista. Oye, mejor me voy por allá a competir de manera formal, con grilletes y con una mochila pesada, y contra los que van allá sin nada, y luego quieres que compite en el mundo contra donde no tienen ni el absurdo de la economía informal, o lo tienen mal regulado, pero tampoco tienen las cargas administrativas que tenemos aquí. Esa es la falta de visión de nuestros políticos en general. El legislador, al no hacer leyes sencillas, vemos por la Constitución, hoy le estaba revisando por el tema de la educación, el artículo 2, cómo ha crecido, de que cada vez le vamos metiendo y metiendo y metiendo más y más y más, en lugar de hacer las leyes reglamentarias y dejar en la Constitución la esencia, que eso es lo que siempre se ha perdido en la Constitución, de decir, México es un país libre, no hay esclavitud. Bueno, ya, ¿para qué meter incisos? Eso ya déjalo en las leyes reglamentarias. Aquí cada vez crecemos y crecemos y crecemos, y entonces el desconocimiento de la ley es cada vez mayor. Lo vemos en esas entrevistas cuando les preguntan a los diputados cuántos artículos hay, ya no digamos en la Constitución, si les preguntan en materia, o sea, no hay respuesta. Es un sistema muy complicado que cambia constantemente, y los cambios hacen lo que nos pasa a los contadores en materia fiscal. Ya no sabemos si es algo que existió, que ya lo quitaron, que lo iban a poner y que siempre no, o si existe, sí, pero está en la ley, no, está en el reglamento, no está en la miscelánea, pero en la miscelánea de este año ya no salió. Pero hay una última modificación miscelánea que ahí algo le pusieron. Entonces es una incertidumbre total que afortunadamente gracias a los medios electrónicos te permite poder analizarla, recopilar el reguero de leyes. Pero estamos ahogados en burocracia. Necesitamos desde luego legisladores más capaces, y sobre todo comprometidos con el país, no con el partido, porque muchas veces, aunque ellos mismos en corto pues aceptan que lo que va a votarse en tal o cual sentido es una tontería, pero esa es la línea que tiene el partido, y entonces votan inclusive cuando debían hacerlo por conciencia a favor del país, pues lo hacen por obligación a favor de lo que les dicta su partido. Eso nos afecta demasiado. Necesitamos legisladores más preparados, lamentablemente, y lo vemos, hay excepciones, afortunadamente, pero decía, lamentablemente vemos en ocasiones que llega gente o personas a la legislatura federal o estatal con primaria terminada o con secundaria, o que nunca en su vida han dado golpes. Esto de alguna manera hace que cuando tienen que decidir sobre un tema relevante, pues
decidan lo que les indican, no lo que debía ser o aconsejarles su propio criterio, su propia experiencia. Yo aquí uso una palabra muy dura, pero estoy convencido de ella. Los partidos políticos traicionan su esencia y traicionan a su país, porque en lugar de buscar a los mejores hombres, buscan simplemente fines electorales, como ya lo dije con todas las precampañas y campañas, buscan nada más ganar un voto en base a mentiras, en base a engaños, en base a rostros bonitos, a nombres de artistas, a nombres de gente que no tiene la preparación, pero no les importa. Lo que yo quiero es tener el escaño, tener más representación. ¿Para qué? Para que me provean de mayores recursos presupuestales el año siguiente. Por eso también se debería de acabar el apoyo de dinero público a los partidos políticos, se debe acabar porque finalmente no cumplen con su esencia natural, que es elegir a los mejores hombres, buscar las mejores maneras de que a través de sus bancadas avance la legislación, avance el ejercicio público en bienestar de la población. Aquí también hay un presunto culpable, el pueblo. El pueblo, sí. El pueblo, si el pueblo no vota, o si vota por quien le regala espejitos, despensitas, camisetas, gorras y ¿qué más regalan? Pues todos rostros bonitos, juventud. Vaya, también es parte de nuestro subdesarrollo cultural, ¿eh? Hay una responsabilidad gigante de la ciudadanía cuando el 50% o más no acude a votar. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el contador Mario Ortiz Sotelo. Gracias. Continuamos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Mario, pues has más o menos comentado a grandes rasgos qué habría que hacer en materia económica, en materia de empleo, en materia fiscal, pero pues llegamos a una conclusión, a lo mejor anticipada. No hemos hablado de un elemento clave en el desarrollo armonioso de cualquier país, y ese elemento clave es el elemento educativo. Tenemos una educación en México donde se gasta muchísimo dinero, pero no se aprovecha adecuadamente. Hay un gran dispendio, sobre todo porque se señala que muchos de los que cobran en el sector educativo, muchos maestros, pues no están frente a grupos, sino están comisionados, están haciendo otra cosa. Y esto hace que el despilfarro que hay hace que el dinero no llegue en forma adecuada al mejoramiento de las escuelas, a la dignificación de las escuelas, a estimular a los maestros que verdaderamente cumplen con su labor de enseñanza. ¿Y cuál es el resultado? Pues tenemos una educación donde cada vez salen los alumnos más mal preparados, donde salen los alumnos con unas faltas de ortografía tremendas, desconocen la historia, no saben hacer operaciones en forma manual, tienen que usar la calculadora, en fin, un nivel cultural bajísimo, y esto hace que, pues obviamente, a la hora de competir contra otros países, contra otras economías, no salgamos bien librados. ¿Cuál es el problema educativo y cómo lo resolverías tú? ¿O cómo le pedirías a los candidatos o precandidatos que lo atendieran y lo solucionaran? Bueno, partimos de que el gran culpable es el pueblo. En cada pueblo tiene el gobierno que merece. El pecado del pueblo mexicano es su falta de preparación, su falta de educación. Aunque hace 100 años, ya 101 años, se dictó la Constitución con un artículo 3º muy bonito. Este artículo 3º ha sido violado sistemáticamente o se ha incumplido, pese a que desde el presidente y todos los secretarios y todos los diputados y senadores protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución, pues no se ha cumplido. La Constitución ya establece las bases en su artículo 3º para que tengamos una educación de calidad, porque así lo obliga, de ser de calidad, tendiente a que se desarrollen las habilidades del ser humano, en todas sus habilidades, incluso las físicas, o sea, voy a ser más fuerte, más sano, menos obeso. Las culturales, tienen que conocer a su país, sus raíces, sus valores culturales, y obviamente las académicas, que son las que les van a permitir tener un nivel
técnico y profesional, que en conjunto esos son los que hacen que se genere un bienestar social, una mayor riqueza. Eso es lo que hemos fallado y cada vez va en declive. Yo puedo asegurar categóricamente que cuando yo salí de primaria, desde tercero, cuarto año, sabíamos hacer quebrados y sabemos todavía hacer quebrados, y ahora vemos profesionistas que no saben hacer un quebrado, ¿no? La geografía del país, pues la conocíamos perfectamente, sus sierras, se refiere a las capitales de los estados, los ríos. De los estados. Y el otro día, en un foro alto se hablaba de Chetumal, decía, oye, ¿y eso está en Guatemala o por allá está por el sur? O sea, no saben que es una capital de estado. Entonces, y es lamentable, si se hiciera una encuesta de ese tamaño, bueno, ahorita se hizo una donde se encontró que la mayoría de las gentes, ya saliendo secundarias, tenían problemas para la división, o sea, para hacer una división en forma manual, la mayoría reprobó, así de triste está, ¿no? Entonces, la reforma educativa la analicé y conceptualmente está bien, hay que se lleva a cabo, o sea, el mejor era aprender a aprender, es lo que no nos enseñaron a memorizar, a prepárate para el examen, aprende lo de memoria, y al otro día ya se olvidaba, pero por lo pronto iba salvando los exámenes. Entonces, aprender a aprender es un gran concepto, porque precisamente la mejor definición que he encontrado de qué es aprender es modificar una conducta. El niño aprende a caminar cuando deja de gatear, ¿sí? Tú aprendes a comunicarte mejor cuando ya tienes modo de hacerlo, no solamente de manera oral, sino de manera escrita, cuando sabes tener acceso a telecomunicaciones, a mejores cosas, eso es ir aprendiendo y eso es lo que va haciendo que se desarrolle. Entonces, en ese sentido está bien. ¿Y cómo se iba a lograr? Pues se tiene que lograr mejorando primero a los que enseñan. Y en ese sentido también estuvo muy bien, aunque hoy se pongan algunos a que sí se tocaron derechos laborales, pero finalmente era necesario que esa masa de maestros, que es la que nos garantiza el mejor desarrollo de los educandos, subiera de calidad. ¿Y cómo sube de calidad? Pues con la evaluación que se propone. Todas estas cosas nos van a dar, si se cumplen y si se llevan de manera adecuada, sí nos van a dar una mejor preparación para nuestro México y un México mejor en el mediano plazo. De otro modo, yo no veo una varita mágica que haciendo lo que se haga ya mañana tengamos mejores cuestiones. Sí hay que cambiar mucho la actitud, hay que subir la participación de los padres, pero de la problemática otra vez, ¿en qué falla el gobierno? El derecho familiar es el derecho quizás más importante y los juzgados familiares son una porquería. Son lentos, absurdamente lentos. Las convenciones que México es parte de derechos a los niños, con que ya se dijo esto es lo que debe ser, pase lo que pase, debe prevalecer la convivencia familiar, la seguridad del niño. El niño es el interés máximo, no se cumple. Tú vete a cualquier juzgado familiar, en cualquier cosa, y encuentras pleitos de 10, 15 años, 7, 8 años, cosas que se deben de resolver en semanas o en días, en la primera audiencia. ¿Se otorga o no se otorga la custodia compartida? Sí, no, papá. No, aquí se tarda años, los abogados son expertos en alargar esa situación, y entonces de ahí vamos lesionando de manera continua a una sociedad que cada vez hay más divorcios, hay más niños que tienen que enfrentar la separación de sus padres, y a quien le toca ejecutar todo eso por falta de presupuesto, por falta de preparación, por falta de interés, por corrupción, porque le dieron o porque no le dieron, no avanzamos en ese sentido. Está lesionado el derecho familiar, que para mí es básico. Entonces, si no tenemos esa convivencia familiar, si después en la segunda esfera de preparación, que es la escuela, somos deficientes y no tenemos buenos profesores, pues entonces, como así hemos estado hacia atrás, por eso estamos en este momento. Es el momento de frenar, darle golpe de timón y corregir todas estas cuestiones que hemos tenido mal. Estas generaciones nuevas preparadas son las que deberían de nutrir a los futuros legisladores y a los futuros gobernantes. ¿Para qué? Para que avancemos. Las soluciones económicas son más fáciles, estas son las más difíciles. Lograr una nueva actitud, una nueva sensibilidad en nuestra niñez es lo más importante, y para eso estamos, que se agilicen los juicios familiares, que se cumpla con lo que ya establece también como derecho el cuarto constitucional, que es la vivienda digna, la alimentación, la salud, todas estas cuestiones que nos permitan tener mexicanos más sanos, más capaces, más
creyentes en su país y que en consecuencia sean mejores ciudadanos y demos un mejor país. Yo quisiera hacer una precisión para no ser injusto. Hay maestros muy buenos. Sí, claro que sí. Hay maestros que cumplen con su tarea. Hay maestros que consideran la educación un verdadero apostolado y que hacen un gran esfuerzo para, pues, educar y formar a las nuevas generaciones. Lamentablemente dichos maestros son minoría, ¿Sí? Lamentablemente son minoría. Yo creo que los sindicatos son necesarios para mantener un contrapeso. Siempre los sindicatos pues esa es su función original, pero cuando un sindicato exige más de lo que su contraparte puede dar, cuando exige ventajas, favores, concesiones, prestaciones, y no hay una correspondencia que mantenga el equilibrio, pues esos sindicatos pueden hacerle mucho daño a la sociedad. Y estoy hablando concretamente aquí de un sindicato, como es la CENTE, que en algunos estados toma carreteras, apedrea a la policía, quema instalaciones, saquea tiendas, genera muchos problemas, y precisamente eso sucede en los estados más atrasados del país, en donde hay más rezago, donde hay más ignorancia. Yo no sé si esto es casualidad o es parte de un plan, porque entre más ignorantes sean las personas, más fácilmente son manipulables. Tenemos los lugares donde la CENTE pues tiene el control, como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pues simplemente son los estados más atrasados educativamente hablando. Sí, más marginados. Más marginados. Y es un interés perverso de muchos dirigentes. Saben que en la medida que demuestre una fuerza política, independientemente que sea irracional, van a recibir mejores prebendas. ¿Por qué? ¿Cómo los van a ablandar? Con dinero, o con dinero, claro, o con puestos, o con poder político. Entonces ese es lo único que los mueve. Y la borregada, que precisamente se compone, en la hierba seca es la que mejor se quema, esa es la carne de cañón que ellos utilizan para sus fines perversos e individuales. Hay otro sindicato que tú mencionaste hace un momento, que es el sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro, un sindicato belicoso, corrupto, que pues mantuvo a raya y bajo control del sindicato a esa empresa hasta que la quebró. Era una empresa que perdía anualmente miles de millones de pesos, que tenía el gobierno que sacarnos a los ciudadanos de nuestros bolsillos de impuestos para poder cubrir el déficit. Y todo eso me preocupa porque estamos en época electoral y ya el precandidato que se anuncia como ya sabes quién, pues dice que él va a anular la reforma educativa, dice que va a establecer una buena relación con la CENTE, que va a revivir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuando era una empresa quebrada, con muchísima corrupción, y que pues esto es como dar un salto hacia atrás, a un pasado que no quisiéramos que se repitiera, que ya vivimos, es que la gente a veces no recuerda, pero ya vivimos una etapa nefasta en la época de Echeverría, sindicatos muy fuertes, corrupción, populismo, regalo de tierras, apapacho a los sindicatos, regalo de tierras, le dieron en la torre a lo que es el Valle del Yaqui, donde volvieron ejidos, donde repartieron la tierra, una tierra productiva riquísima a gente que no tenía nada que ver con el campo. Me preocupa porque si esta persona, que por cierto va en primer lugar en las encuestas, llega a ganar las elecciones, yo creo que México va a caer en un populismo que yo ya pensaba habíamos superado. Pues desgraciadamente para allá vamos. ¿Por qué? Porque él, ¿qué busca? Es una oferta meramente clientelar, o sea, de ganar votantes. Ojalá no lo lleve a cabo, pero es ya completamente, yo llegué a estar incluso de acuerdo en algunas cosas con él. Si va a ganar, tiene buenas intenciones, pero donde ya me lo veo a alguien peligroso, es cuando ya nomás habla por jalar votos. Y, por ejemplo, critica que haya padres a hijos heredándose el poder, ¿no? Prácticamente, digamos, aquí en el Estado. Pero defiende
los derechos laborales que existían en los sindicatos de trabajadores de la educación antes, donde se heredaban las plazas, que eso no puede ser. Si no hay mérito, tanto a nivel gobernador como a cualquier nivel, si no hay mérito no debe de existir el reemplazo inmediato hacia los familiares. Incluso en los principios de empresa familiar, lo primero que se busca es, ten presente que tu hijo o tus hijos no necesariamente van a ser los mejores directores de la empresa. Que todos sepan que el que la empresa la debe dirigir, el más capaz, no necesariamente tu hijo. Eso es lo primero que se trata de buscar, porque eso se ha visto que en el mundo muchas empresas han fracasado al ir simplemente heredando las direcciones empresariales. Entonces, eso no puede regresar. Pero el ofrecerlo es una postura, espero, meramente clientelar y política que no se debe dar. Lo que más me molestó ahora fue oír que defiende y que ofrece restituir al Napito, a Napoleón Gómez Urrutia, acusado de fraude, robó a los trabajadores, usó hasta su madre usó para llevarse el dinero del fideicomiso de trabajadores mineros. O sea, él heredó el puesto, no lo fue por mérito. Un líder sindical, como se acostumbra, que eso sí son a perpetuidad, se lo dejó, no tuvo ningún mérito, y al revés, es robar. Y entonces pretender regresar a gente de esa calaña es insultante, es abusar de la... Hay una inconsistencia ahí, porque habla de combatir la corrupción y en ánimo de ganar votos y ganar adeptos está dejando entrar a su equipo a mucha gente con un historial, vaya, verdaderamente siniestro. Sí, digo, ¿y qué le han de decir? Si mira, está cerca, agárrate todos los que faltan, que ya no votan, que están inconformes, ofréceles y súbanlos, y entonces volvemos. Es una cuestión como repito, como los anuncios de las televisiones que siempre te están bombardeando hasta que acabas comprando el producto que va a acabar tirado o guardado en el closet y nunca va a ser usado, porque simplemente te hacen creer que se necesita, que eso es lo que tú vas a hacer tu solución, y no es cierto. Entonces, ojo, todos abran bien los ojos sobre quien desgraciadamente es difícil, porque oímos y este vicio se da porque el que no dice, el que no miente, el que no ofrece cosas espectaculares, pues no va a ganar la voluntad del voto. Entonces todos se ponen en una carrera de ofrecer y ofrecer y ofrecer, como bien dijiste tú, sin saber ni cómo lo van a hacer. Ni de dónde van a sacar el dinero, pues lo van a sacar de nosotros. Y lo saben que no lo van a hacer, pues si no aviento flores, no me... Dice un dicho, hay muy antiguo, dice: el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo sobre diversos tópicos: las elecciones, la política, las precampañas, la economía, la inseguridad, la educación. Estamos en la etapa de conclusiones, así es que vamos a tratar de tocar los temas que todavía nos faltan. Fíjate, Mario, que tú dijiste hace un momento la importancia de la infraestructura y la importancia de la educación. Yo quisiera compartir contigo y desde luego con nuestros radioyentes una anécdota que yo no sé si fue real o no, pero tiene mucho sentido común. Dicen que hace muchos años había un alcalde que fue a ver al gobernador y le pidió ayuda. Necesitaba el alcalde una carretera para llegar a su pueblo y necesitaba una escuela. Y el gobernador le dijo: mira, la verdad voy de salida, no hay recursos, te voy a ayudar con una cosa, escoge. Si gustas te hago la escuela. Y dice el alcalde: no, prefiero la carretera. Y le dice: oye, pero es la escuela, los niños, mira, las futuras generaciones, la educación. Dice: mira, le dice el alcalde al gobernador, ¿de qué me sirve una escuela si los maestros al no ver carretera no van a poder llegar? Yo prefiero que me hagas la carretera, y trayendo la carretera o haciendo la carretera va a haber progreso, va a haber inversión, va a haber turismo, va a haber derrama económica y esto va a generar impuestos. Y si hay impuestos, el municipio se robustece económicamente y por lo tanto la escuela la hago yo. Conclusión: es importante la educación, pero también es muy importante la infraestructura. Sí, así es, y como yo lo digo siempre, el origen del Estado parte en lo que hoy todo el mundo demandamos, quizás sea la demanda número uno: seguridad. El primer servidor público,
El primer servidor público el que se quedaba sin dormir, cuidando a los demás del clan, mientras estos dormían y se reponían, para poder cazar y recolectar al otro día, pero alguien se tenía que quedar despierto. Estás hablando de la época de las cavernas. La época de las cavernas, pero fue el primer servidor público, el que daba la seguridad. Yo voy a cuidarlos a todos ustedes en la noche, voy a cuidar los bienes. Ajá. Y segundo fue la obra pública. Oye, pero para poderlo hacer mejor necesito una bardita por aquí, un montículo que me permite estar arriba de los demás, algo que... Una puerta resistente para poder cerrar la entrada a la cueva. Entonces, esas son las cosas que son el origen, son el génesis del Estado, y que parece que se han olvidado. Yo la fórmula que doy, y que digan lo que digan en campaña, pero la fórmula que se debía de pegar para jalar esto bien es: si la gente necesita empleo para ser feliz, necesita sentirse productiva, va a tener empleo en la medida que tengamos empresas libres. Una cosa muy simple, la empresa no es libre en Cuba, y por ejemplo, yo la recorrí con un ánimo meramente económico, ahora que tenía la apertura, encuentro huertos llenos de naranja, pero ahí se cae y se pudre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al no haber libertad de empresa, el Estado no tiene la capacidad de decir, bueno, ahí van los transportes para que esa naranja venga a las poblaciones. Entonces ahí se queda. ¿Y por qué no hay eso? Pues porque el camión está descompuesto. No hay particulares que se puedan decir, yo arreglo ese camión. Entonces, al querer regular todo, simplemente todo lo aplastas, todo lo colapsas, y no hay libertad y no se mueven las cosas. No hay iniciativa. No hay iniciativa, mata la iniciativa y no se mueven las cosas. Entonces, tenemos que ser un país que creamos más en la buena fe de los mexicanos, que demos mayores libertades, que dejemos que el esfuerzo se vaya al esfuerzo empresarial, a la creatividad en la producción, en la distribución, en la calidad, y no en el cumplimiento de obligaciones de todo tipo que no nos llevan a nada, más que a ser ineficientes. No generan valor, solo generan costos. Solo generan costos. Entonces, tienes que contratar más gente, pero no para producir, sino para estar cuidando que no vayas a cometer un error. Sí, claro. A la hora de llenar un formulario, claro, a la hora de llenar un informe, a la hora de llenar tu declaración. Y eso es quitarle los grilletes para que ahora sí, como decíamos en el ejemplo, puedan correr más, haya más corredores que quieran competir y vayan más rápido y lo hagan a nivel nacional. Ahora, ¿qué necesito hacerles? La pista donde corran, esa es la infraestructura. ¿Y qué tengo que hacer? Preparar a que los futuros corredores vengan ya física, académica, mejor preparados. Entonces, es a lo que tengo que hacer. Voy a hacer. ¿Y dónde voy a sacar los recursos para hacer eso? Lo primero, tengo que ser eficiente, porque hay 3 lugares de donde puedo hacer la infraestructura educativa y en general la infraestructura de comunicaciones. O me endeudo, que eso ya estamos en niveles de endeudamiento críticos. Este gobierno de Peña Nieto se caracterizó por elevar el endeudamiento, que posiblemente llegue al doble o ya llegó al doble. Entonces, por ahí ya no es un camino sano. La otra es delegarlo. Bueno, yo me voy a restringir, como se hizo en puertos. Yo nomás voy a hacer la infraestructura hasta la orilla del muelle, todo lo que se haga del muelle para adentro, que lo hagan particulares, claro. Pues no nos va a alcanzar el dinero para hacer todo. ¿Y cómo florecieron los puertos? Los puertos, quiero aquí felicitar, los puertos en general, tú y otros funcionarios lograron que de tener tiempos que eran iguales a los que tenían hace 50 años o 60 años en puertos de primera. Hoy ya México tiene tiempos de carga y descarga similares a puertos de primera. Gracias a esa combinación de decir, bueno, la inversión privada, la que no es meramente infraestructura de la federación o de los estados, ahí te va, Dicen te la paso. Quienes conocen de estos temas que el Estado debe de hacer la infraestructura que el particular no puede hacer por sí solo. Todo lo demás es obligación de los particulares. Así es. Bien, entonces, con eso, ¿y de dónde más puedo obtener recursos? Ya vi que es endeudándome, pues es una que es difícil. La otra es siendo más eficiente, ahorrando, y eso es lo que se necesita. Voy a ahorrar en muchos funcionarios, que ya repito, para mí los primeros que vienen a la mente son regidores, diputados, senadores. Todos esos cuestan demasiado y no se necesitan. No va a pasar nada si los bajamos incluso a la mitad o los regidores a 0. Y entrego esas funciones a
gente democráticamente electa en los organismos sociales, como son cámaras de comercio, cámaras industriales, sindicatos patronales, colegios de profesionistas, todos esos que no cobran y que van a estar diciéndole a su presidente municipal, esto sí te lo aprobamos, esto sí lo necesitamos esto sí necesita nuestra sociedad, nuestra ciudad, y esto no. Dale prioridad a esto y deja de hacer esto otro. El presidente municipal es un mandatario y debe hacer lo que le diga el pueblo. En nuestro sistema es básicamente el ayuntamiento, a través de esos regidores, decide qué hacer, pero no es la mejor fórmula y sale muy caro. Entonces, todos esos recursos que podamos ahorrar ahí de partidos políticos, todo eso debe canalizarse de manera inmediata a la infraestructura. Y a tiempo cambiar nuestro sistema fiscal para que los recursos se distribuyan mejor y entonces acabemos con impuestos tan absurdos como son los impuestos sobre nóminas. Pues Mario, muy completo esto, desde luego es una cadena de muy buenas intenciones, de mucha pues certeza, digo, esto es lo que ha hecho que otros países cambien. Singapur hace 50 años que era, Corea del Sur que era, nada. Las economías muy limitadas, había mucha pobreza. La India, ni se diga, ¿qué pasó? Le invirtieron a la educación. Y después dejaron la libre empresa. Y apoyaron a la libre empresa. Estaba yo leyendo que un habitante de Singapur, bueno, un trabajador de Singapur tiene un promedio de ingresos de $40,000 al año. Uh-huh. Cuando su economía hace 50 años, pues era peor que la de algún país centroamericano. Sí. Simplemente le apostaron a la educación, combatieron la corrupción y le dieron a la libre empresa las facilidades que requería para que se desarrollara con libertad. Conclusión, se fueron como la espuma para arriba. Ojalá esto se pueda implementar en México. Lo necesitamos a gritos. No hay tiempo y ojalá quien quede de presidente de la República entienda que el camino a seguir es libertad de emprender, educación, combatir la corrupción e invertir en infraestructura. Si es esto, podemos dar el gran salto hacia adelante. Y fíjate nomás, tenemos una carrera contra el destino que vamos perdiendo, la robótica. La robótica va a acabar sustituyendo a la mano de obra. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Entonces necesitamos esquemas de un socialismo moderado, donde el Estado cumpla lo que aquí ya dice la Constitución. Te voy a proveer de todo, necesito impuestos para poderlo hacer y necesito tu mejor esfuerzo, ya no en muchas horas, sino en pocas horas, pero para que todos contribuyan a que salga ese recurso para poder dar bienestar a toda la sociedad, ya no mediante el trabajo manual y directo, sino mediante otro esquema de creatividad. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Solamente con educación. No hay de otra. Mario, un gusto escuchar tu opinión. Eres contador, la serie de cargos que has tenido y tu experiencia profesional te permiten tener un panorama muy amplio sobre los temas que hemos aquí tocado. Yo te agradezco tu aceptación de venir a platicar con nosotros, a compartir lo que tú conoces. Lo hacemos con mucho gusto y agradeciendo la atención del auditorio y la oportunidad de los medios de que así sea, y exhortando a los gobernantes y a los gobernados a que a todos exijamos más, nos exijamos más nosotros mismos y nos llenemos de esa actitud de servir, no de servirnos. Y que además cumplamos con nuestras obligaciones votando. Si no hay mucho de escoger, bueno, pues por el menos malo, pero votemos. Y si no, comprometerlos cuando vengan, si no, oigan, mira, está bien que esté ofreciendo todo eso, pero nosotros no estamos de acuerdo, necesitamos que realmente nos diga cómo, o sea, cuestionarlos, no dejar que hablen, no, pues vamos a cuestionarlos, ¿cómo lo vas a hacer? Y a ver qué pasa, pero por lo menos a ver si así sienten que ya no somos esos borregos de antaño. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que hayas aceptado. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y pues los invitamos a que la próxima semana, el próximo sábado en la mañana, 10 de la mañana, nos podamos comunicar a través de este programa Líderes de Opinión, ya sea por radio o a través de internet. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen fin de semana. Hasta pronto.